grande lo que tú haces en medio de un pueblo, Señor, que se anima a creerte a ti, Señor. Y yo quiero orar para que en esta mañana todo espíritu de incredulidad, todo espíritu apocado, todo espíritu que quiera venir a nuestra mente para impedirnos recibir tu palabra, ahora mismo, en esta hora, sea quitado por el poder de tu presencia. Y Dios nos dé una mente y un corazón abiertos a recibir tu palabra. Un espíritu, Señor, que pueda recibir, Señor, lo que tú tienes esta mañana. Yo bendigo, Señor, a mi esposa para que le des la gracia, la unción de lo alto, para que tu palabra sea hablada con libertad, con denuedo esta mañana. Y Dios pueda poner en nuestro corazón lo que Él ha dispuesto a hablarnos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana, preciosa mañana. Los que me conocen saben que soy de hablar mucho, pero tengo por seguro que en esta mañana no sé qué voy a decir. Es el Señor el que nos va a hablar. Amén. Quiero compartir brevemente un pasaje y leer algunas cosas que el Señor me daba para anotar y después vamos a orar. Amén. Le invito a que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 22. Es una historia conocida, pero que el Señor habló a mi corazón algunas cosas que antes no las había tenido en cuenta, de las veces que la había leído. Ahí me dijo mi esposo. Salta el capítulo. Ahí está. Ahí me escuchan, ¿verdad? Génesis capítulo 22. Si lo tiene, me dice amén, así podemos leer. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso allí sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hasta ahí nomás vamos a mirar. Esta es una palabra que la hemos leído muchas veces, tal vez para hablar acerca de la obediencia de este hombre, para hablar acerca de cuando Dios quiere ser el primero y nos pide cosas que amamos, que las dejemos ante Él. Pero el Señor me hablaba otra cosa en esta mañana y yo quiero compartirla con ustedes. El Señor me habló acerca del lugar hacia donde Él iba, tenía que ir un poco acerca de este monte Moriah, y también me hablaba acerca de ese carnero que estaba allí en el zarzal. Este hombre recibe una orden de Dios de ir hacia la tierra de Moriah, y Moriah en hebreo quiere decir visión. Dios le da a Abraham que
una visión, hacia un camino, hacia un cumplimiento de algo. Y durante ese proceso, por el camino que debía llevar, ya que debía entregar a su hijo, pero más allá de que debía entregar a su hijo, porque tal vez a usted y a mí Dios no nos ha pedido que vayamos a matar a nuestro hijo en el altar, a entregarlo, humanamente, como Abraham lo iba a hacer literalmente aquí. Pero el camino de este hombre se tornó en un camino de angustia, en un camino de tristeza, ya que el pedido, lo que él tenía que hacer, era algo muy delicado, era algo muy duro. Y el Señor me hablaba acerca de este camino que muchas veces nosotros transitamos, que es nuestra vida, que transitamos por muchas cosas duras, por muchas cosas difíciles que no entendemos, porque sin duda, más allá de la obediencia de Abraham, más allá de la decisión de Abraham de hacerlo, él no entendía por qué estaba pasando por todo esto, no veía qué es lo que Dios quería hacer a través de sacrificar su hijo, que tanto Dios le había prometido. No podía entender, pero él iba hacia ese lugar que significa visión. Estuve buscando desde donde salió Abraham, que creo que es de Beerseba, que creo que es la tierra donde él vivía antes, porque vi en el mapa, pero no me acuerdo si leí la origen, creo que era Beerseba. Había hasta Moriah entre 80 y 100 kilómetros. O sea, era un trayecto que hoy nosotros tal vez en un auto lo podemos hacer en 1 hora, en 1 hora y media. El que es más veloz lo puede hacer en no sé, 50 minutos. Pero en aquel tiempo era un camino de un poquito más de 3 días, porque iban a pie, porque como era una tierra desértica, entonces a veces el sol abrasaba y había que frenar, a veces de noche se ponía muy frío, entonces había que esperar que amaneciera para avanzar. Entonces era un camino duro y parecía que nunca se llegaba hacia ese lugar de la visión, a ese lugar donde Dios había llamado. Parecía que nunca se llegaba. Pero en un momento se llegó. Y más allá, yo pensaba, más allá de la declaración de fe de este hombre, cuando su hijo le pregunta: papá, tenemos todo para hacer el sacrificio, pero falta el cordero. Este hombre, la declaración de su fe fue: no te preocupes, en el monte de Jehová será provisto, en el monte del Señor se va a proveer lo que necesitamos. Eso es lo que él quiso expresar. Y yo no sé si él lo dijo con fe, creyendo que el cordero, con forma de cordero, iba a aparecer, o que él sabía que el cordero que iba a ofrecerse en el altar era Isaac, que era lo que Dios le había dicho que hiciera. Pero la declaración de este hombre es: en el monte de Jehová, allí, en ese lugar, Dios va a obrar. Allí, en ese lugar, Dios tiene algo preparado para nosotros, Isaac, y para nosotros en esta mañana. Yo pensaba, el Señor me hablaba un poco acerca de la dependencia de Dios, que es estar bajo la protección de algo, al mando o a la autoridad de alguien, y necesitar de eso. Depender de algo es necesitar de eso. Y Abraham era un hombre dependiente de Dios. Y Dios lo manda, no le podría haber dicho: mira, oye, Abraham, sabemos que Dios está en todos lados, ¿verdad? Salí al patio de tu casa, haz un altar y sacrificame a Isaac, porque eso es lo que quiere. Pero Dios lo envía con una visión hacia un lugar para que él transite ese tiempo, y pueda conocer al Dios que Dios quería que conociera. Pensaba un poco en esto y leí algunas cosas acerca del monte. Cuando empezó la reunión, la pastora habló y dijo una frase: la espera del tiempo de Dios, que eso es lo que más nos cuesta, la espera del cumplimiento del tiempo de Dios para lo que sea. Y en este momento, Abraham, ya sea que porque él quería que terminara de una vez hacer el sacrificio y que ya termine de una vez y ya pase, o ya sea porque él tenía en su corazón la convicción de que Dios iba a hacer algo, pero no sabía qué, pero algo iba a hacer. Ese tiempo de espera, ese camino, le fue un camino de angustia, le fue un camino de tristeza, que muchas veces nosotros asociamos con el que está triste y le falta la fe.
Y Abraham era el padre de la fe, y no creo que él haya ido alegre a entregar la vida de su hijo. Sin duda que a lo mejor iba con tristeza, pero sabía que estaba haciendo lo correcto, como muchas veces nos pasa a nosotros, que el hacer lo correcto nos demanda tristeza. Y a veces nos toca transitar este tiempo de angustia, pero Dios quería que llegara a ese lugar. No le mandó a otro lado, no le dijo, fíjate qué vas a hacer, hasta dónde vas a ir, sino que Dios le dio el lugar. Y yo estuve buscando acerca del monte Moriah. Como les dije, en hebreo quiere decir visión o considerado por el Señor. Considerado por el Señor o visión. Y después Abraham le pone el nombre a ese altar, porque el monte se sigue llamando Moriah, pero a ese altar que construye ese momento le ponen el nombre, en el monte de Jehová será provisto, porque le dice Jehová proveerá, y ahí es donde sucede o se usa este nombre de Yahvé Jireh, que por ahí los cristianos decimos, lo vemos en algún negocio, que quiere decir Dios proveerá. Pero esa provisión de Dios es el proveer de Dios. Fue a través de un camino difícil. No fue que dijo, ay Señor, no tengo para comer hoy, te pido que me proveas, amén, y bajó del cielo algo, como vivieron después los de poca fe, el pueblo de Israel que caminaba en el desierto y que quería el pan, después quería las codornices. A este hombre que fue llamado el padre de la fe, le costó la angustia de esperar ese tiempo hasta que Dios proveyera, hasta que Dios hiciera lo que Él había prometido, porque al llamarse ese lugar visión, Él sabía que allí Dios tenía puesto algo, Dios iba a hacer algo ahí, ya sea traerle una enseñanza a través de haber matado a su hijo, ya sea haberse provisto el carnero en lugar de su hijo. Abraham no lo sabía, como muchas veces nosotros emprendemos un camino en el camino del Señor y no sabemos a dónde nos lleva. Y muchas veces transitamos el camino del Señor en angustia, en tristeza. La tierra de Moriah era una tierra que no era habitada. Era una tierra que después, más adelante, después de los años de Abraham, en los años de David, funcionaba una era. Y yo pensaba, toda esta simbología para nosotros es tan importante en esta mañana. La era un espacio donde el grano era molido, donde se extraía el grano para hacer la harina, para convertirlo en algo útil. Eso era una era. Y este terreno, después usted lo quiere buscar en 2 de Crónicas 3:1, este suelo, esta tierra de Moriah, porque así le dice Dios, vieron al principio, le dice, toma tu hijo, tu único, el que amas, y vete a la tierra de Moriah, porque allí había varios montes. Y en esta tierra era una tierra desolada en los tiempos de Abraham. Era una tierra que no había, la última población que había en ese tiempo era Salem, que después fue Jerusalén, pero estaba lejos de ahí. Y muchas veces el Señor me hablaba cómo durante los tiempos de angustia caminamos incluso en soledad. ¿No le ha pasado por ahí que encima, cuando estamos entristecidos por lo que nos pasa, encima nos sentimos solos? Porque parece que nadie puede entender, tal vez no es que estamos solos, que no tenemos esposa o esposo, que no hay hijos, que no hay padres, que no hay amistades, pero sentimos la soledad de que nadie puede entender lo que estamos pasando, porque Abraham no estaba solo. Abraham caminaba con su hijo, Abraham caminaba con él dice que llevó su mano y que llevó 2 ayudantes o 2 siervos, pero lo que él cargaba solamente él lo sabía. Él no le dijo a sus siervos, miren, acá venimos a sacrificar el nene, así que les pido. Él, lo que Dios le había hablado, lo que Dios quería hacer, solamente él lo tenía en su corazón. Y él caminaba, transitaba ese camino, solamente con lo que Dios le había hablado, y su soledad, de no poder decirle a Isaac, mira Isaac, prepárate, ni siquiera a su siervo, porque iban a decir, este hombre está loco. Pero él emprendió ese camino. Y entonces era una tierra de soledad. No solamente que era una tierra de soledad, lo que Abraham podía sentir, sino que realmente no había poblados hasta alrededor. O sea, no había nada, era un desierto. El monte Moriah en Jerusalén, junto al monte de Sión,
conforman la explanada del Templo de Jerusalén. En una de las laderas del monte Moriah es donde está el Gólgota. Vieron que Jesús murió en el monte que era el Gólgota, que se llamaba así de la calavera, porque allí donde estaban las cruces, donde solían ir los condenados a muerte, como fue Jesús, y eran crucificados. Bueno, eso sucedió en uno de los costados del monte Moriah. Era un monte de sacrificio. Era un lugar de encuentro con Dios. Era un lugar donde Dios hacía su obra. A ese lugar Dios lo enviaba a Abraham, con esa angustia, tal vez con esa tristeza, pero lo enviaba a ese lugar donde había encuentro con Dios. Y Abraham no lo sabía porque él iba a ser el precursor, el primero de todo esto. Muchos años después de Abraham, en los tiempos de David, compró estas tierras y allí había una era, como decíamos recién, que era el espacio de tierra usado para desgranar y sacar los granos. Y allí se construiría el templo de Jerusalén que después levantó Salomón. Allí donde Abraham hizo el sacrificio, iba a hacer el sacrificio de su hijo. Allí donde Abraham fue a conocer a Dios, a conocer otra faceta de Dios. Allí Dios es donde está hoy día el templo de Jerusalén, donde luego de muchos años se pudo construir ese lugar que se levantó para Dios. Hoy es el lugar, en la actualidad, el lugar que usan los musulmanes, donde está la mezquita, donde está el domo ese, que es donde adoran a Alá. Pero en los tiempos finales dice la palabra que ese lugar va a volver a pertenecer a Jerusalén, donde el Dios verdadero se va a manifestar. Y yo pensaba cuánto significado, porque el Antiguo Testamento nos habla de muchas cosas, de mucho significado, y a veces nosotros por leer una historia y decir, ay, gloria a Dios que no tuvo que sacrificar a Isaac y Dios le proveyó un carnero, y cerramos. Pero no reflexionamos acerca de todo ese camino que hubo que transitar, y realmente lo que significó para este hombre descubrir a Dios en toda esa situación. Tal vez él tenía un conocimiento del Dios que provee, porque proveyó su hijo, del Dios que cuida y acompaña, porque lo había sacado a Abraham de su tierra, después lo sacó de sus parientes, lo fue sacando y llevando a distintos lugares. Tal vez Abraham conocía al Dios que cumplía las promesas, porque Dios le había hablado de una promesa de que iba a engendrar un hijo, y así fue, se cumplió. Pero todavía le faltaba conocer al Dios que llegaba en el momento justo para sostener y para promover o enseñar esa dependencia de Dios. Tal vez Abraham, él ya había conocido de depender de Dios, porque la Biblia dice que él era un hombre viejo, que su esposa era estéril, y entonces no podía depender de él para tener un hijo. Pero en este lugar, en esta tierra, él conoció a Dios más profundamente. Este hombre pudo experimentar la provisión en el momento justo, y no estoy hablando de la provisión de alimento o la provisión no sé, de dinero, material, económica. Él pudo conocer al Dios que provee para la angustia. Porque la angustia que él hubiera tenido, más allá de haber sido obediente, más allá de haber sido lo que Dios quería, el propósito de Dios, pero la angustia que iba a cargar este hombre por tener que haber sacrificado a su hijo, tal vez nunca se la hubiera olvidado. Tal vez no hubiera sido el padre de la fe. Pero en ese lugar él pudo conocer, de todo el camino, los 3 días que pasó, esos 100 kilómetros que él caminó, cargando esa tristeza, esa angustia, por lo que haya sido, por lo que había vivido, por lo que él había soñado de su hijo cuando fuera grande, y abrazar los nietos y Dios le daba vida, y de repente ver todo eso que se truncaba, o tal vez porque él pensaba, qué sé yo, que de todo lo que estaba viviendo en ese tiempo, de verlo jugar, de tan lindo que era, de la alegría de su esposa, porque Isaac era la alegría de la casa. Y de repente todo eso truncado. Pero cuando llegó al monte de Dios, Dios se aprovisionó de lo que él necesitaba en ese momento exactamente.
Y el Señor me hablaba un poco de esto. Cuando nosotros cargamos con nuestra angustia, nuestra tristeza por el camino que llevamos, ya sea por ser obedientes a Dios y cumplir su propósito, porque vamos en camino a la misión que Dios nos ha dado, por las cosas de la vida, por la renuncia a los sueños, por cuántas cosas que nosotros podemos tener, y empieza a nosotros a trabajar la angustia, y empieza a venir los pensamientos, porque sin duda que este hombre era un hombre lleno de pensamientos. ¿Por qué Dios querrá hacer esto? Porque sin duda que no lo entendía. Honramos su obediencia de la decisión de hacerlo, honramos la fe de declarar con su boca: en el monte el Señor va a proveer. Y más allá de que él en su mente había una lucha de Dios, ¿por qué me pide esto? Pero yo sé que Dios me va a sacar de esto. ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Dios algo me quiere enseñar. Que muchas veces lo que nos pasa a nosotros, ¿no es verdad? Que muchas veces nos encontramos en esa circunstancia, en esa situación. Que Dios, en ese lugar, en ese momento, se proveyó de cordero que cargara con todo eso, para que no fuera Abraham el que tuviera que cargarlo más. Han pasado los años, muchos años, y en ese mismo lugar hubo un cordero que cargó toda nuestra angustia, toda nuestra tristeza, todo el no entender, toda la falta de respuesta, todas nuestras preguntas, las cargó también en la cruz. Dios se proveyó de cordero una vez más para que nosotros no tuviéramos que pasar por el sacrificio de vivir con la angustia, de renunciar a los sueños, sino que a través de ese sacrificio en el monte de Dios se proveyó. Quiero invitarles a que me acompañen al Salmo 94 y vamos a orar después. El Salmo 94 es un salmo precioso, de autor desconocido, pero bien son las palabras que Abraham pudiera decir. Yo quiero que en esta mañana nosotros hagamos nuestras estas palabras también. Cuando entré esta mañana leí aquí el cartel este grande que están estas letras aquí: Jesucristo, nuestra única esperanza. Tal vez si Abraham no hubiera conocido a ese Dios de la dependencia, Isaac se hubiera convertido en su esperanza. Y si nosotros no conocemos al Dios que carga nuestra angustia, tal vez diríamos: nuestros sueños son nuestra esperanza, yo vivo para lograr esto, para conseguir aquello. Cuando nos damos cuenta que en lo único que podemos tener respuesta es en Jesucristo, entonces nuestra vida se rinde total y completamente. Y estas palabras de este salmo, el Salmo 94, 3 versículos no vamos a leer y después vamos a orar. El Señor me hablaba acerca de esto. Muchas veces nos encontramos en el camino de Dios cargando con angustia, cargando con preguntas. ¿Y sabe, mi hermano, eso no es pecado? A veces nosotros decimos: no, porque Dios ama el que tengamos el corazón alegre, que estemos gozosos. Claro que sí, que nos gocemos. Dios quiere que nos gocemos, pero muchas veces en nuestro corazón hay tristeza y hay angustia por el camino que llevamos. A veces esa angustia es porque hemos tomado malas decisiones y entonces cargamos con las consecuencias y ese camino es de angustia. A veces, como Abraham, el camino es al que Dios nos envíe y ese camino también muchas veces nos provoca tristeza, angustia, porque es un camino difícil, el que no conocemos, que si fuera por nosotros mismos no lo hubiéramos elegido. Pero ¿saben qué? En los dos casos, el Señor tiene la respuesta. Sea cual sea el caso que usted haya traído, tal vez usted está entristecido porque he hecho mal las cosas y usted dice: he hecho mal las cosas, por eso me pasa lo que me pasa. El Señor tiene respuesta para usted. O tal vez usted es de los otros que dice: si estoy haciendo lo que Dios me pide que haga, ¿por qué la vida me es tan difícil? El Señor también tiene respuesta para su vida de esta manera. Y renuevo y abrazo. Miren lo que escribió este hombre. Yo investigué a ver si estaba el autor, quien escribió estas palabras tan profundas, pero no, este autor desconocido, no se sabe la historia quién lo escribió, pero bien podrían haber sido las palabras que Abraham dijo, expresó en este tiempo cuando iba de camino al Moriah. Y dice: si no me ayudara Jehová, Salmo 94, verso 17,
Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y la busqué en otra versión y dice, si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. No bien decía yo, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Imagínense ustedes el momento en que Abraham prepara el altar, prepara el fuego, ata a su hijo. Dios podría haberse provisto antes, pero Dios es perfecto. Prepara a su hijo, lo pone en el altar para el sacrificio y en el momento preciso, justo, exacto, en un segundo, estaba el carnero. Dios ya se había provisto. Nosotros muchas veces cargamos con nuestra tristeza y con nuestra angustia, porque no creo que Abraham haya atado a su hijo con gozo. Lo hizo seguramente con tristeza, porque Dios estaba trabajando en él. Y en ese momento preciso, donde parecía que ya su corazón se iba a desgarrar por lo que tenía que hacer, Dios se proveyó. No lo permitió. Y aquí el salmista dice, si el Señor no me hubiera brindado su ayuda muy pronto, me habría quedado en mortal silencio. Me habría muerto en mi depresión, en mi pozo profundo. No bien decía yo, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Y en esta mañana el Señor me hablaba, hay mucho pueblo de Dios que pasa por angustia. Ya hablamos la razón de por qué. Solamente nosotros y Dios la sabe. Pero pasamos mucho tiempo de angustia, mucho tiempo de tristeza. Y Dios quiere hacerse presente en el momento justo. Porque el propósito de Dios no es que caigamos del todo, sino el propósito de Dios es que aprendamos a depender de Él. Luego de pasar por esta situación, Abraham pudo expresar, en el monte de Jehová será provisto. Él entendió que el acercarse a Dios, a ese lugar, era lo que iba a traer la provisión justa, en el momento preciso para su vida. A veces caminamos por el desierto sin un rumbo. Este hombre caminó con su angustia por el desierto, pero él sabía que iba al monte de Dios. En esta mañana el Señor nos habla de subir al monte de Dios. Y yo quiero decirle, esta mañana el Señor ha obrado muchas cosas. Si usted no entiende, porque usted está aquí por primera vez y no entiende mucho acerca del obrar de Dios, no se preocupe, porque todo lo que Dios hace es bueno. No tenga miedo, todo lo que Dios hace es bueno. A veces hay muchas cosas de oscuridad que no tienen que ver con Dios, y esas sí tenemos que tenerle miedo, porque lo que no viene de Dios no es bueno. Pero en esta mañana yo quiero pedirle brevemente que usted se ponga de pie y vamos a ver si podemos traer aquí el cielo. Si usted ha venido tal vez en ese estado de angustia, cargando la angustia por las consecuencias o porque Dios lo puso en ese camino, el Señor tiene respuesta en esta mañana para su vida. Así que yo le voy a pedir que usted piense y dígale, Señor, yo quiero ser libre de esto y quiero ir al monte de Dios. Y simbólicamente vamos a venir hasta el altar en esta mañana. Vamos a venir cada uno de nosotros, solamente aquellos que han venido con angustia y que quieren ser libres de la tristeza, de la angustia, de las preguntas, del no entiendo, del no sé, si estoy haciendo lo que Dios quiere, ¿por qué? Si alguna vez hemos pensado así, no se sienta condenado, porque Dios está en el asunto y Él quiere que le conozcamos. Así que en esta mañana, si usted quiere, la invitación del altar está abierta. Pasen esta mañana y vamos a orar por su vida, para que el Señor nos haga libres de la angustia. Porque la presencia de Dios está aquí. Él ya ha hecho muchas cosas en esta mañana. Él ya ha obrado de una manera preciosa.
Pero en esta mañana Él quiere trabajar aún más profundamente en aquellos corazones que están entristecidos, que sienten que el camino les es pesado, que cada paso que dan cada día levantarse a la mañana es difícil, cada paso que damos no lo puedo sobrellevar, parece que esta vida que estoy viviendo es una vida de angustia. Así fueron los 3 días de este hombre, una vida que no entiendo, ¿por qué me pasa esto? Una lucha en su mente de querer creer, pero ver que la realidad era contraria, pero no entender. El Señor está aquí para obrar. Si usted tiene necesidad en esta mañana, pase, porque el Señor está aquí. Voy a pedirle a la pastora Lorena y al pastor Hugo que puedan venir aquí adelante para orar por las personas. Y todos los que pasen, después de una vez que hayan orado por su vida, usted retorne a su asiento. Y aquellos que en esta mañana no tienen necesidad porque el Señor ya ha trabajado en su tristeza y en su angustia, ore al Señor por aquellos que sí estamos en necesidad del Padre. Por aquellos que estamos esperando que en el momento justo Dios se haga presente. Tal vez en el monte del Señor va a ser provisto en esta mañana. Tal vez todavía nos quede transitar algunos pasos más hasta llegar al momento donde Dios se aprovisione de cordero. Pero ahora es el momento en donde Él quiere fortalecer nuestros corazones y echar la angustia y echar la tristeza, para que su presencia se manifieste y la plenitud de Dios, la provisión de Dios pueda hacerse presente en esta mañana. Así que usted